Entorno de base de datos. Un entorno de base de datos maneja grandes cantidades de datos. En el entorno de base de datos ha sido estructurado de tal forma que se utiliza un mecanismo conocido como arquitectura en tres niveles. Esto hace que se consideren tres niveles diferentes para representación de datos o su abstracción. El nivel externo, un nivel compuesto por las diferentes vistas de cada usuario tendrá en la base de datos. Tiene también un nivel conceptual, es la vista intermedia que contiene toda la estructura lógica de la base de datos, es decir, la relación entre los datos y restricciones entre otros. El nivel interno, este se encarga de la representación física de los datos y la implementación espacio-física, las estructuras de datos y organizaciones de archivos. Además, la arquitectura de tres niveles tiene como objetivo la independencia de datos. Lenguaje de la base de datos, conocidos como sublenguajes de datos, permiten el manejo e interacción con la base de datos y están compuestos por lenguaje de definición de datos, DDL. Esto es utilizado para describir y nombrar las entidades, atributos y relaciones, así como restricciones de seguridad e integridad requeridas por una aplicación. Lenguaje de manipulación de datos, DML. Este permite, mediante un conjunto de operadores, la manipulación básica de los datos que se encuentran dentro de la base de datos, pudiendo ser procedimentales y no procedimentales. Definiciones de una base de datos, listas y archivos. Por ejemplo, una lista y archivos puede ser la lista de contactos de un directorio telefónico. Cada contacto tiene como un campo nombre, también campo apellido, eh, tiene correo electrónico, puedes anotar variedades de cosas en cada campo. Ya, eso es una lista. Pero una lista, aunque pueda guardar también imágenes, no es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. Propiedad de datos. Existen programas denominados sistemas gestores de base de datos, abreviados SGBD, del inglés Database Management System o DBMS, que permite almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. La idea de propiedad de los datos tiene algunas implicaciones importantes. Para ver ello, debemos considerar el lado humano de poseer datos. La gente considera el acceso exclusivo a la información es un privilegio y a menudo se enorgullece de su acceso. Puede decir, sé algo que tú no sabes. En organizaciones donde pequeñas bases de datos han surgido a lo largo de los años, los datos tienen una base de datos a menudo que celebran por departamentos individuales que son recios para compartir esos datos con otras unidades organizativas. Un problema con esta pequeña base de datos es que pueden contener datos duplicados. Son inconsistentes. Un cliente puede ser llamado Juan Beltrán en la base de datos de marketing, pero como Juan Víctor Beltrán en la base de datos de venta. También puede ser tecnológicamente difícil obtener datos almacenados en múltiples bases de datos. Por ejemplo, una base de datos puede almacenar un número de clientes como texto, mientras que otra almacena como un entero. Una aplicación no podría hacer coincidir los números de los clientes entre las dos bases de datos. Además, intenta integrar los datos en un único almacén de datos compartidos. Puede toparse con resistencia de los datos propietarios, que son reacios a ceder el control de sus datos. Hay varios software de base de datos DBMSS que están diseñados para grandes y pequeñas empresas. Están disponibles en la actualidad también. Hay algunos como Microsoft Access
parte del paquete Windows Microsoft Office. Son diseñados solo para usuarios únicos. La mayor proporción de usuarios actuales de DBMS, sin embargo, son multiusuarios destinados al uso concurrente por muchos usuarios. Algunos de esos DBMS están destinados a organizaciones pequeñas como FileMaker Pro 3, multiplataforma y multiusuario, y Helix para Washington y es multiusuario. La mayoría, sin embargo, está destinado para uso empresarial. Puede haber oído hablar también de DB2 u Oracle. Ambos tienen versiones pequeñas empresas, pero están destinadas principalmente a grandes instalaciones usando mainframes. Como alternativa a estos productos comerciales, hay muchas empresas que han optado por utilizar productos de código abierto como MySQL. En su sistema, los DBMS de fuerza empresarial son grandes y caros. Estas piezas de software son muy costosas. La extensión a la oración anterior, por supuesto, un DBMS debe proporcionar facilidades para crear la estructura de base de datos. Los desarrolladores deben ser capaces de definir la estructura lógica de los datos que se almacenarán, incluidas en las relaciones entre los datos. Un DBMS debe proporcionar también alguna forma de ingresar, modificar y eliminar datos. Los DBMS pequeños generalmente se enfocan en infraestructuras basadas en multiusuarios. Nivel de empresas y productos comienzan con una interfaz de líneas de comandos. Los DBMS también debe proporcionar alguna forma de recuperar los datos. En particular, los usuarios deben ser capaces de formular consultas basadas en las relaciones lógicas entre los datos. Los productos más pequeños admiten consultas basadas en formularios, mientras que los productos de nivel empresarial son compatibles con SQL. Un DBMS debería también admitir instrucciones de consultas complejas utilizando álgebra de Boole, en, o y no operadores. Estos son los operadores lógicos. También deben ser capaces de realizar al menos cálculos básicos, por ejemplo, cálculo de totales y subtotales en datos recuperados por una consulta. Aunque es posible interactuar con un DBMS, ya sea con formularios para un producto más pequeño o en línea de comandos SQL para productos de nivel empresarial, hacerlo requiere una cierta medida de formación. Una empresa generalmente tiene empleados que deben manipular estos datos, pero no tiene la experiencia necesaria. No puede o no quiere obtener la experiencia necesaria, o no debe tener directo acceso a la base de datos por razones de seguridad. Desarrolladores de aplicaciones, por lo tanto, crear programas que simplifiquen el acceso de base de datos para tales usuarios. La mayoría de los DBMS diseñados para uso comercial proporcionan alguna forma de desarrollar tales aplicaciones. Cuanto mayor es el DBMS, más es probable que el desarrollo de la aplicación requiera una programación tradicional con muchas habilidades. Los productos más pequeños admiten herramientas gráficas para dibujar formularios e informar diseños. Un DBMS debe proporcionar métodos para restringir el acceso a los datos. Los métodos a menudo incluyen la creación de nombres de usuario y contraseñas específicas a la base de datos y vincular el acceso a los elementos de base de datos con un nombre de usuario. La seguridad proporcionada por el DBMS es adicional a la seguridad en su lugar para proteger la red de una organización. Arquitectura de datos. Arquitectura y hardware de base de datos. Porque las bases de datos casi siempre están diseñadas para el acceso concurrente por múltiples usuarios. El acceso a la base de datos siempre ha involucrado algún tipo de red de computadoras. La arquitectura del hardware de estas redes tiene muchos conjuntos de redes informáticas más generales. Arquitectura de datos. Arquitectura y hardware de base de datos. Porque las bases de datos casi siempre están diseñadas para el acceso concurrente por múltiples usuarios.
El acceso a la base de datos siempre ha involucrado algún tipo de red de computadoras. La arquitectura del hardware de estas redes tiene muchos conjuntos de redes informáticas más generales. También existe otra arquitectura que es de tipo distribuida. No mucho después de que las bases de datos centralizadas se volvieran comunes y antes de que la introducción de la arquitectura cliente-servidor, comenzaron grandes organizaciones experimentando con cómo colocar porciones de sus bases de datos en diferentes ubicaciones de cada sitio, ejecutando un DBMS contraparte de la totalidad en conjunto de datos. Esta arquitectura se conoce como una base de datos distribuida. También existe otra, la web. La necesidad de que los sitios web interactúen con los datos de la base de datos ha sido introducido otra arquitectura de base de datos alternativa. El servidor web que necesita los datos debe consultar la base de datos, aceptar los resultados y formatear los resultados con etiquetas HTML para la transmisión al usuario final y la pantalla por el navegador web del usuario. Para complicar las imágenes es necesario de mantener la base de datos segura de los intrusos de Internet. Para la mayoría de las instalaciones la preocupación primordial es la seguridad. El servidor web está aislado de la LAN interna y un especial colocan un firewall también entre el servidor web y el servidor de la base de datos. El tráfico solo está permitido a través de esos cortafuegos y entre la base de datos y el servidor desde el sitio web. También algunas organizaciones prefieren aislar un servidor de base de datos interno de un servidor externo. El servidor de la base de datos que interactúa con el servidor web es una copia de base de datos interna que es inaccesible a la LAN interna. Además hay otros factores en el ambiente de base de datos. Elegir el hardware y el software para mantener una base de datos y luego el diseño e implementación de la base de datos fue suficiente para establecer un entorno de base de datos. Hoy, sin embargo, preocupaciones de seguridad son muy grandes, juntos con las regulaciones gubernamentales sobre la privacidad de datos. Además, es un poco probable que una nueva base de datos sea la primera base de datos en una organización que ha estado en el negocio por un buen tiempo. O sea, la nueva base de datos puede necesitar interactuar con una base de datos existente y que no puede fusionarse en la nueva base de datos. En esta sección también vamos a explicar un poco de la seguridad. La seguridad. Antes de Internet, la administración de base de datos era bastante simple. En eso rara vez nos preocupaba la seguridad. Un nombre de usuario y contraseña fueron suficientes para asegurar el acceso a una base de datos centralizada. Lo más significativo, las amenazas de seguridad eran internas, desde empleados que corrompían datos por accidente y también se excedieron intencionalmente a sus autorizaciones de acceso. La mayoría de los DBMS proporcionan algún tipo de mecanismo de seguridad interno. Sin embargo, esa capa de seguridad no es suficiente hoy en día. Agregar a una base de datos a una red tiene una conexión de tiempo completo a Internet significa que la planificación de base de datos también debe incluir el diseño de la red por cuestiones de seguridad. Los servidores de autenticación, firewalls y otras medidas de seguridad, estas son necesarias. Por lo tanto, se necesita ser incluido en los planes para un sistema de base de datos. Hay poco beneficio para la necesidad de mayor seguridad. El tiempo de planificación y hardware y software adicionalmente aumentan el costo de implementación de la base de datos. El costo de mantener la base de datos también aumenta, ya que el tráfico de red debe monitorearse mucho más que en cuanto teníamos arquitecturas centralizadas clásicas. Desafortunadamente, no hay alternativa. Los datos son el alma de casi todas las organizaciones modernas y deben estar protegidos. Además, agregando a la arquitectura que hayamos elegido para nuestro hardware,
de base de datos, a menudo tenemos que acomodar usuarios remotos. Y eso es acceso remoto. Por ejemplo, muchas personas que tienen trabajo fuera, eh, todos pueden tener la necesidad de conectarse a una base de datos que generalmente solo está disponible en una LAN. Inicialmente, el campo remoto involucra el uso de una línea telefónica y un módem para marcar en la red de la oficina. Hoy, sin embargo, Internet, generalmente con la ayuda de una VPN, una red privada virtual, proporciona acceso más económico y rápido, junto con serias preocupaciones de seguridad. La VPN crea un túnel cifrado seguro entre la red interna de la empresa y el usuario remoto. El usuario remoto también debe pasar a través de un servidor de autenticación antes de concederle el acceso a la LAN interna. Una vez autenticado, el usuario remoto tiene el mismo acceso a la LAN interna, incluido el servidor de base de datos, como si estuviera presente en la organización de oficina.